El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. El título de nuestro mensaje de hoy: ¿por qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios? San Lucas capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 4. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué estudiamos la palabra del Señor? Hasta el día de hoy, hermanos, en el ambiente cristiano evangélico existe una discusión que parece que no va a terminar nunca. ¿Qué tan importante es incorporarse a un estudio sistemático, ordenado y disciplinado de la palabra de Dios? Hay quienes afirman que teniendo al Espíritu Santo ya lo tenemos todo y no se necesita estudiar, y no se necesita conocer la palabra. No se necesita ya nada porque ya tenemos el Espíritu Santo y Él nos recordará todas las cosas. Quienes así piensan nos aconsejan que en vez de estudiar, oremos, adoremos, alabemos al Señor y que todo lo demás vendrá por añadidura. Por el otro lado, hay quienes aseguran que ciertamente el Espíritu Santo nos recordará, pero recordar quiere decir recordarnos algo que ya conocemos. No significa que por arte de magia va a venir a nuestra mente todo aquello que no conocemos. Yo veo mucho este error en algunos estudiantes en la escuela bíblica que vienen a sus exámenes sin estudiar y el Espíritu Santo no tiene nada que recordarles. ¿Le falló el Espíritu Santo? No. Lo que falló fueron ellos, porque no conocieron para que el Espíritu les pueda recordar. Pero yo creo que todos nosotros hemos experimentado la verdadera función del Espíritu Santo cuando tratamos de evangelizar a algunas personas y nosotros mismos nos asombramos de cómo vienen a nuestra mente los versículos apropiados, indicados para poder hablarle a aquella persona. El Espíritu Santo nos está recordando porque nosotros ya hemos estudiado esos textos, ya hemos conocido esos textos y cuando vamos a evangelizar, el Espíritu Santo nos recuerda. Ciertamente, hermanos, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero el Espíritu Santo va a trabajar más y mejor con nosotros en la medida en que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base de nuestra relación con nuestro Dios. Esto destaca entonces, hermanos, la necesidad de estudiar la palabra del Señor. Pero San Lucas, en estos versículos que hemos leído, destaca algunas verdades importantes que nos demuestran por qué debemos estudiar la palabra del Señor. Nosotros vamos a analizar solamente dos. ¿Por qué es necesario conocer la palabra del Señor? En primer lugar, porque muchos han escrito evangelios de Jesucristo. Lucas menciona en el verso 1 que leímos: por cuanto ya muchos han tratado de poner en orden estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Se está refiriendo a la vida de Jesucristo. Y él dice, ya muchos han tratado de hacer esto. Quiere decir, hermanos, que en los días de San Lucas ya circulaban muchos evangelios.
No creamos que solo los 4 evangelios que están en la Biblia circulaban en aquel mundo. Habían multitud de evangelios. ¿Y por qué se producían tantos evangelios? Porque cuando Dios visita la tierra en la persona de Jesucristo de una manera tan impactante, ¿quién no quiere escribir de Jesucristo? ¿Quién no quería escribir y relatar los hechos, los eventos de la vida de Jesucristo? Jesús vino a trastornar el mundo y por lo tanto toda persona con capacidad de escribir, con capacidad de expresarse a través de la Escritura, habrá querido aprovechar la oportunidad de escribir acerca de los hechos de Jesucristo. De manera que no es extraño que existieran muchos evangelios. Ya muchos habían querido poner en orden aquellas cosas. Sin embargo, esto no significa que esos muchos hubieran escrito la verdad. San Lucas expresa en estos versículos que precisamente, hermanos, el esfuerzo de él es para que se conozca correctamente. Lucas está haciendo una comparación entre lo que han escrito muchos y lo que va a escribir él y lo que escribieron los otros evangelistas. ¿Cuál fue la diferencia? Que los evangelistas contenidos en la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los demás no eran inspirados. ¿Quién sabe si algunos escribieron verdades acerca de Jesucristo? ¿Quién sabe si muchos escribieron cosas buenas, nobles, magníficas, admirables acerca de Jesucristo? Pero aún y cuando fuera así, no habían sido inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, no habían venido de la luz que el Espíritu Santo puso en los escritores sagrados para que ellos escribieran los libros que nosotros leemos en nuestra Biblia. El Espíritu Santo entonces, hermanos, hoy en día es importante para nosotros, porque hoy en día, al igual que en los días de San Lucas, se enseñan muchas cosas acerca de Jesucristo. Circulan muchos evangelios, circulan muchas interpretaciones del evangelio de Jesucristo, pero no todos son ciertos, pero no todos son correctos, pero no todos son verdad. Sin embargo, ¿cómo vamos a establecer nosotros la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Solamente hay una forma, y es conociendo la palabra inspirada del Señor. Si no conocemos la palabra, estamos indefensos. Si no conocemos la palabra, cualquiera viene y nos cuenta historias y las creemos. Cualquiera viene y nos presenta algún dato asombroso y nosotros lo creemos. ¿Por qué lo creemos con tanta facilidad? Porque no conocemos la verdad. El Espíritu Santo puede estar con nosotros, pero poco nos va a poder ayudar si nosotros no conocemos las Escrituras. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Y qué significa ayudador? Si nosotros queremos levantar una carga y alguien viene y nos ayuda, ¿qué va a suceder entonces? Yo voy a levantar una parte y la persona que me ayuda va a levantar otra parte. Es mi ayudador. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo, la palabra y nosotros. Nosotros tenemos que levantar nuestra carga, conocer las Escrituras, y el Espíritu Santo nos ayudará a entender todo conforme a la verdad eterna de Cristo Jesús. Pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Muchos cristianos incluso se ponen bíblicos en este punto y dicen: hermano, ¿para qué estudiar tanto? El Espíritu nos recordará todas las cosas. Ellos están citando, hermanos, a San Juan en el capítulo 14 y verso 26. Ahí dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Qué es lo que les estaba diciendo realmente el Señor a sus discípulos? No les estaba diciendo, ustedes no se preocupen por conocer la palabra. El Espíritu Santo les va a recordar todo. Es importante, hermanos, saber qué es realmente lo que Jesús estaba diciendo. Este versículo es importantísimo. ¿Saben por qué es tan importante? Porque el Señor les dice a los discípulos, cuando ustedes escriban el Evangelio, el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque si ustedes se fijan, nuestra capacidad de recordar las cosas es imperfecta, como todo lo que nosotros hacemos. Nosotros somos imperfectos. Nosotros a veces nos ponemos en las pláticas familiares a hablar de eventos que acontecieron en el pasado y decimos esto pasó así, de esta manera, y vino esta persona y vino la otra, pero alguien en la familia nos corrige y nos dice no fue así, fue de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo nuestros recuerdos van perdiendo claridad. Con el tiempo nuestros recuerdos van siendo cada vez más imperfectos. El primero de los evangelios, hermanos, circuló unos 30 años después de la resurrección de Cristo. Había pasado tiempo. Entonces, ¿cómo sabemos que es la verdad? El recuerdo de los discípulos era imperfecto. Este versículo es la clave. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir este versículo? El recuerdo de ustedes vendrá perfecto a sus mentes, porque quien se los va a recordar es el Espíritu Santo. No será el recuerdo natural de ustedes, no será el recuerdo de su mente natural, será el recuerdo de su mente natural perfeccionado por el conocimiento del Espíritu Santo. Por eso es nuestro ayudador. Y por eso podemos confiar en esta escritura. En el mundo se dice mucho y se habla mucho de esto. Los discípulos eran hombres comunes y se pudieron equivocar, pero el Espíritu Santo los guardó del error. Por eso decimos que la palabra de Dios es infalible, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. No fue solamente la memoria del hombre, sino la memoria del hombre enriquecida por el poder del Espíritu Santo. Hace un momento mencionábamos, cuando estamos evangelizando, cómo vienen a nuestra mente los textos y nosotros mismos decimos, no sé cómo es que me acordé, pero le dije justo lo que él necesitaba escuchar. Porque nuestros recuerdos imperfectos son perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro ayudador. Es por esto que tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque cuando alguien nos pida razón de nuestra fe, si conocemos la palabra, el Espíritu Santo nos recordará lo que tengamos que decir. Amén. Y vamos a testificar de nuestro Dios y vamos a compartir el mensaje de nuestro Salvador con aquel que no lo conoce de una manera efectiva. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La segunda cosa que destaca San Lucas en este pasaje, hermanos, es que en cuanto al conocimiento de Cristo, hay conocimiento de Cristo que no es correcto, que no es verdadero. Lucas, hermano, nos deja saber cuál es el propósito que él tiene al escribir el Evangelio en el verso 4. Él se lo dedica a alguien que se llama Teófilo y le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese versículo 4 contiene el propósito de San Lucas al escribir el Evangelio. Él dice, estoy escribiendo esto, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien aquellas cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién era Teófilo? Los más grandes expertos en la Escritura dicen que no se puede saber quién era Teófilo.
Han buscado y rebuscado en todos los datos históricos y no se encuentra en la época de San Lucas un hombre que se identifique como aquel Teófilo. Algunos creen que era dignatario de algún país por el título que él le dedica, oh excelentísimo Teófilo. Pero más allá de eso no se sabe nada. Parece ser entonces, hermanos, que el nombre Teófilo es un nombre simbólico que simboliza o representa a todas aquellas personas que andan buscando la verdad acerca de las cosas de Dios. Teófilo no es otra cosa sino alguien que está interesado y que ha recibido instrucción, porque aquí dice, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. Esto quiere decir, hermanos, que Lucas identifica a Teófilo como alguien que ha recibido instrucción acerca de Jesucristo. Ha tenido maestros que le han enseñado. Ha asistido a escuelas, a iglesias, quién sabe a qué lugar donde él había sido instruido acerca de la vida de Jesucristo. Sin embargo, él quiere que conozca bien esas cosas. Lo cual, hermanos, automáticamente nos dice a nosotros que Lucas está preocupado porque mucha gente representada en Teófilo conocía acerca de Jesucristo, pero conocía mal. Pero había sido mal instruido acerca de la persona de Jesucristo. Y él quiere que la gente conozca bien quién es Jesucristo, cuál es su papel, por qué vino a esta tierra. Instrucción entonces, hermanos, significa que este Teófilo había tenido maestros que le habían enseñado, pero le habían enseñado mal. Lucas entonces escribe su evangelio para que todo aquel que anda buscando conocer acerca de Jesucristo conozca bien la verdad del Señor. Porque todos tenían conocimiento acerca de Jesucristo, pero su conocimiento no era correcto. Lucas ha escrito su evangelio precisamente para corregir este problema, esperando corregir este problema de un conocimiento equivocado acerca de quién es Jesucristo. Nosotros, hermanos, si ustedes lo piensan bien, somos modernos teófilos. ¿Por qué? Porque somos todos buscadores de Jesucristo. Multitudes en este mundo buscan a Jesucristo y lo buscan de diferentes formas y de diferentes maneras. Y en esa búsqueda son enseñados por diferentes maestros, por diferentes escuelas, por diferentes instituciones, por diferentes iglesias, por diferentes organizaciones. La tradición religiosa nos ha enseñado acerca de Jesucristo. Miembros de sectas heréticas también quieren enseñarnos acerca de Jesucristo. Yo creo que a todos nosotros nos han llegado a tocar la puerta un día para hablarnos de Jesucristo, desde la perspectiva de ciertos grupos que creen que Jesucristo fue solamente un profeta, que no es el Hijo de Dios, que no es el Salvador del mundo, sino solamente un profeta. Y están dispuestos a instruirnos y nos invitan a que les permitamos estar en nuestras casas durante varios días para instruirnos acerca de Jesucristo. Es decir, las tradiciones religiosas están activas, enseñando muchas cosas acerca de Jesucristo. En base a tantas instrucciones, se cometen graves errores. De repente apareció hace unos pocos años, la noticia de que unos arqueólogos habían descubierto la tumba de Jesús. Y si ustedes recuerdan esa noticia, no solo dijeron que habían descubierto la tumba de Jesús, también en el mismo lugar y junto a él estaban las tumbas de 3 de sus esposas. Y más allá de varios de sus hijos. Y todo el mundo intelectual se asombró con esta noticia.
se asombraban casi jubilosamente porque todo esto echaba por tierra la resurrección de Jesucristo. Ahí estaba la tumba y ahí estaba Él, estaba muerto. Es fácil, hermanos, que las mentes nuestras sean engañadas a través de estas cosas que impresionan al mundo incrédulo. Estas instrucciones erróneas no se van a superar hasta que nosotros conozcamos las Escrituras. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, será fácil que nos engañen con estas cosas. Ustedes recordarán cuando apareció un evangelio, el evangelio de Judas. Y en ese evangelio de Judas también se decía que Jesús se había casado. Y no solo una vez, sino varias. Es decir, hermanos, y nosotros nos quedábamos impactados, asombrados, asustados, afligidos. ¿Por qué nos asustamos por estas cosas? ¿Por qué nos afligimos por estas cosas? Porque no conocemos la palabra. Cuando conocemos la palabra, nada de esto nos asusta. Cuando conocemos las Escrituras, estas falsas noticias no nos van a impresionar, no nos van a poner a temblar, no nos van a asustar, no nos van a afligir. Cuando conocemos la palabra, hermanos, entonces ponemos en práctica ese sabio consejo del apóstol Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno y descarten lo malo. Pero no se puede hacer, hermanos, tal cosa si no conocemos las Escrituras. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor. Por eso estudiamos las Escrituras, hermanos. Por eso tomamos este tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque ella es nuestra vida. En ella nos va la vida. No es posible que nosotros nos consideremos o nos confesemos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y no conozcamos la palabra de Dios, que es la clave de nuestra fe. Es tiempo, hermanos, de que como iglesia del Señor nos entreguemos otra vez al estudio de la palabra, porque en la palabra, hermanos, está la fortaleza de nuestra fe. Ahí está el fundamento, ahí está la raíz que nos va a sostener en los tiempos de debilidad. Por esto es tan importante que en este nuevo año hagamos o tomemos las decisiones oportunas para que dediquemos un tiempo al estudio sistemático de la palabra de Dios. Porque las herejías y las falsedades cada vez son más. Los que enseñan falsedades y herejías cada vez se multiplican más. Y el único recurso para defendernos de ellos es conocer la palabra del Señor. Esforcémonos, hermanos, porque aquí está la clave de nuestra salvación. Aquí está la fuerza de nuestra fe. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor. Por eso estudiamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor.